Y para hablar un poco del tema nos acompaña Clarisa Segura, que es directora de México Libre de Corrupción. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Y de Bienvenida. verdad contextualizar esto, que no solamente la corrupción es la que se ve todos los días en la calle, sino que también puede empezar en nuestra casa. Sí, totalmente. De hecho, pues las cifras que muestran, pues sí, la gravedad del cáncer de la corrupción exige un cambio inmediato. Y pues hay muchas asociaciones hoy que están trabajando desde diversos ámbitos. Y pues nosotros en México Libre de Corrupción nos constituimos en 2016 con la misión de contribuir a la construcción de un país sin corrupción. Contribuir porque, lo que les decía, estamos sumando esfuerzos con otras organizaciones a la construcción porque lo tenemos que hacer entre todos. Y pues sin corrupción lo queremos hacer también de una manera positiva, que empiece desde uno mismo, ¿no? Nosotros hacemos un llamado a los ciudadanos de a pie a que hagan un compromiso personal a no cometer actos de corrupción. Primero en su ámbito, desde su familia, la escuela, el trabajo, y luego pues tratando de pasar la voz para que cada día seamos más personas comprometidas. Clarisa, pongámonos de acuerdo en algo, a lo mejor no a todo el mundo le queda muy claro en cuanto a qué es corrupción. Nosotros vemos corrupción como en los altos niveles pues de poder, ¿no? Pero como bien lo dices, es algo del día a día. Por ejemplo, ¿qué actos de corrupción hay en nuestro hogar, en la escuela, en nuestro trabajo? Sí, es muy común que la gente pueda confundir algún acto ilegal con corrupción. O sea, la corrupción es ilegal, pero no todo acto ilegal es corrupción. Y hay muchas definiciones, pero nosotros decimos que es un abuso de una posición de poder para obtener un beneficio indebido y siempre es al menos un tema de dos o hasta redes. El primer ejemplo es el típico, ¿no? El de la escuela, la corrupción empieza cuando copias en la escuela. Y pues no está permitido, pero no es corrupción. Pero, por ejemplo, si yo le pago al profesor para que me pasen una materia, entonces ya es un acto de corrupción. Lo mismo con las mordidas en la calle, ¿no? Si yo me paso un alto, no es corrupción. O sea, no está permitido, pero no es corrupción. En cambio, si yo le pago al policía para que no me dé pues mi multa, una infracción, entonces se convierte en corrupción. Ok, y en el trabajo, ¿qué podríamos considerar como corrupción? Por ejemplo, en el trabajo, pues pagar por una plaza, ¿no? Okay. Ese es un acto de corrupción muy común en nuestro país. Si le invito a mi jefe o le mando un regalito para que Exacto. me gane yo el empleado del mes, también, ahí ya también. También porque, bueno, solo pues, si estás buscando un beneficio. Okay. Exactamente. ¿Y cómo nosotros podemos? De repente está como toda esta polémica. ¿Es algo arraigado del pueblo latinoamericano en general? ¿Es algo que realmente es el contexto social el que nos dio esta situación? ¿O a qué se debe que de repente tengamos índices tan altos? De hecho, pues es una mentira. Hay quienes afirman que la corrupción está en nuestro ADN y que es cultural. Y la verdad es que no es cierto, no estamos predestinados a eso. Existen muchos países donde los niveles de corrupción antes eran pues mucho más altos que en México y hoy en día son países en los que pues, es muy bajo, ¿no? Nosotros en estos 3 años que llevamos trabajando encontramos a un investigador de la Universidad de Boston que se llama Raymond Fisman, que tiene un libro que se lo recomiendo mucho, es Corruption. Y él hace un estudio en todo el mundo, encuentra diversos casos de corrupción y se da cuenta que la corrupción es un tema de dinámica social y económica. Entonces, es un poco complicado de entender, pero les voy a poner un ejemplo que lo comentamos mucho incluso con universitarios y en pláticas. Supongamos que tenemos un marciano que pues no tiene ninguna cargo cultural ni nada. Viene en blanco. Viene en blanco. Entonces, lo llevamos a un país como Finlandia. La probabilidad de que cometa un acto de corrupción va a ser muy baja porque percibe que nadie le entra a la corrupción, o sea que las cosas no funcionan así, porque no hay impunidad, porque arreglas por cualquier razón que ustedes quieran, ¿no? Ver. En cambio, si ese marciano lo ponemos en un país como México, va a percibir que las cosas funcionan así, ¿no? Que todo el mundo lo hace y que es la manera de hacerlo, entonces la probabilidad de que cometa un acto de corrupción pues es mayor. Entonces, este investigador dice que es un tema de percepción. Si en un país como México podemos hacer que la mayoría perciba que la mayoría no le entra en actos de corrupción, podemos aspirar a un cambio. O sea, más que eso es una cuestión de educación, entonces. O sea, yo crezco viendo estas dinámicas. De entorno, ¿no? Estas dinámicas son las que me hacen actuar así. Exacto. Entonces la pregunta sería, ¿cómo poder erradicarlas
desde casa, ya sabemos que Exacto. no dar la mordida y todo eso, Exactamente. pero en términos familia, prácticos, el papá, ¿no? la mamá, los maestros, los niños, ¿cómo pueden sumarse a este tipo de Mira, dinámicas? nosotros creemos que se necesitan 3 cosas para el cambio. Una es voluntad política de los líderes, aparte que es director de una empresa o el presidente, fortalecimiento institucional y en tercer lugar, conciencia y participación ciudadana. Y nosotros hacemos eso. Entonces, nosotros tenemos varias líneas de acción, que ahorita vamos a llegar al tema de la familia. Una de ellas, bueno, hemos hecho campañas, tuvimos hace poco una en cines, con un video mostrando una visión inspiradora de un México mejor. Estamos realizando una campaña que se llama Sin Mordidas, en la que voluntarios van a los parques, ahora vamos a estar en 90 parques en todo el país, este 18 de mayo, y la gente puede ir con su familia, con los niños, como para poder activarse en este tema. Y van a poder pedir, ahorita les voy a enseñar una calcomanía con la cual van a decir, pues yo hago un compromiso personal a no cometer actos de corrupción. Y también estamos haciendo un videojuego para niños entre 8 y 12 años, en donde queremos que los niños aprendan a tomar decisiones basadas en valores de anticorrupción, para que en el futuro puedan ser unos líderes íntegros, ¿no? Entonces, ¿cómo puede empezar desde casa? No nada más informándonos y tomando un compromiso personal a no cometer actos de corrupción, sino también involucrando a la familia. O sea, creemos que si podemos hacer espacios libres de corrupción en diferentes entornos, poco a poco vamos a poder ser más, ¿no? Sí es un trabajo a largo plazo, pero sí se puede. Se puede. ¿Cuáles son esos valores que los papás deberían de fomentar en los niños justamente para que no siga habiendo corrupción en nuestro país? Mira, en el videojuego es increíble porque los niños van aprendiendo primero a que a lo mejor hoy un beneficio es rápido y me va a sacar de algún problema, pero a la larga va a afectar a toda una comunidad y a mí también, tiene un costo. Entonces, esa es como una cosa muy importante. La honestidad, la responsabilidad, esos son valores básicos que los niños pueden aprender en herramientas lúdicas como esta. Y también de cierta forma, perdóname Pablo, nada más para terminar la idea de los papás, creo que sería importante el enfocar el hecho de que el éxito no es igual cuando está ligado a la corrupción, ¿no? De alguna forma, pues... No te sabe igual. Exacto, o sea, no vale lo mismo, ¿no? Que cuando te costó trabajo pasar una materia, por ejemplo, a que cuando le pagaste, como este caso tan famoso que más al rato, de hecho, vamos a platicar de él, de Felicity Huffman, que pagó para que los SATs de su hija salieran mucho más altos y pagó $15,000 para que entrara a una buena universidad. Ahí tenemos un claro caso de corrupción, que cómo esperas que la hija después no tenga actos de corrupción así, ¿no? Y claro, puede ser que sí entre a una super universidad, pero fue basado en un acto de corrupción y ya no es lo mismo, ¿no? No, totalmente. Yo creo que los ciudadanos tenemos que activarnos y cómo lo podemos hacer y cómo podemos poner el ejemplo con otros, pues realizando un compromiso personal a no cometer actos de corrupción. De hecho, si entran a nuestro sitio que es libredecorrupción.com, pueden ahí inscribirse. Es una plataforma muy bonita porque es una red social, o sea, incluso te da un usuario y puedes ganar puntos por qué tan activo seas. Pero tienes toda la razón, el ciudadano, el mexicano tiene que, pues, ser el ejemplo en su entorno, en la familia, en el trabajo, en la escuela. Hoy estamos hablando de que generalmente, y de hecho el presidente le ha puesto muchos ejemplos, la escala se barre de arriba hacia abajo. Pero hay muchos casos que de repente, tantos años haciéndolos difícil. Los niños, por ejemplo, que de repente son esponjitas. Realmente, pues, ellos también pueden empezar a generar cambios que contagien a sus padres. Estamos hablando de generalmente es que el padre contagia al hijo, que el padre enseña al hijo. Totalmente. Pero el hijo, el pequeño, también deberían escucharlo y darle la oportunidad de que él enseñe, de que él pueda cambiar estas cosas. Sí, totalmente. Incluso hay diversas investigaciones que, bueno, teorías que dicen que también es de abajo hacia arriba, ¿no? Incluso, si nos vamos un poquito a las investigaciones, hay encuestas que indican que el 51% de los mexicanos afirma haber dado un soborno. Entonces, no nada más la corrupción está en el tema del gobierno. Sí, o sea, también está entre nosotros. Entonces, tiene que haber una construcción desde la educación, desde la ciudadanía, porque pues los niños son las siguientes generaciones. Claro, finalmente. claro. Sí, claro, y que cuando tú realmente en este caso, como lo que platicas, entras a una universidad, ¿no? Como en este tema, con engaños, finalmente ni siquiera va a ser como a la larga, ni siquiera, a lo mejor ni siquiera vas a poder seguir ahí, ¿no? Porque entraste con mentiras y realmente no con tus capacidades reales y ya no sirvió de nada
que tú te pusieras como un papelito enfrente para decir mentiras, ¿no? Claro, de acuerdo. Entonces finalmente pues no tiene ningún caso hacerlo. No, y a la larga a alguien le va a afectar, ¿no? Claro. Siempre tiene una consecuencia. Y uno no entró porque tú entraste A con base de mentiras. corrupción. Ajá, Sí, entonces sí, eso está terrible. Clarisa, ¿y qué tan utópico es este tema en México, no? Estábamos viendo hace rato las cifras que manejamos en cuanto a corrupción y alguna vez yo pensaba, por ejemplo, en los ámbitos de alto poder. Generalmente cuando alguien entra, ¿no? Supongamos un político entra a cualquier cargo, el que tú quieras, está rodeado de este ambiente que tú dices, en donde todo es corrupción, todos pues ganan algo, empiezan a robar, y si tú no robas, tú eres el baboso, ¿no? Claro. O sea, eres el que no le entró al juego. Probablemente, además, no te dejan mucha opción, porque eso lo haces, o no dices, o te mato, ¿no? O hago algo contra tu familia. Terminan entrándole también el poder, de cierta forma, enferma y te hace, pues, egocéntrico y demás. Entonces, por eso la pregunta es, ¿qué tan utópico es en un país como México, con estos niveles de corrupción, que de verdad podamos cambiar y ser un país, pues como lo es Islandia, por ejemplo, ¿no? Claro. Sí, mira, la corrupción existe en todo el mundo, incluso en países como Finlandia. La diferencia es que pues ahí se aplican las reglas y no hay impunidad, ¿no? Pero nosotros creemos que en la medida en la que pues seamos más personas las que pues estemos comprometidas, pues podemos aspirar a un cambio. Ahora te voy a platicar algo. Mucha gente se acerca a nosotros y nos dice que se siente solo ante un problema así. ¿Qué voy a hacer? Pues es que yo siento que Estás contra todos, exacto. ¿no? Entonces, lo que hemos visto es que la gente quiere activar, o sea, quiere hacer algo más que solo comprometerse. Pero ¿cuánto tiempo nos tardaríamos? Pues es un tema de a largo plazo, es una construcción que, Pero a pues, va largo tomar- plazo hablamos de generaciones. Probablemente ¿O puede sí. ser A mí me que encantaría en que 20 años? Que mis hijos tengan, Claro, pues, y que es muy cambien las difícil cosas, determinarlo, ¿no? Yo creo que es un trabajo continuo, o sea, no tiene como un fin. O sea. Un fin. Oye, Sí. por ejemplo, en casa, ya para ir más o menos ayudando a las personas, hay dinámicas, por ejemplo, no sé, yo veo que el niño que dice groserías va y pone una moneda de 5 pesos y eso le cuesta, entonces empieza a generar ámbitos buenos, empieza a generar buenas actitudes. ¿Hay algo que se pueda hacer como dinámica en casa para decir, a ver, papá es de los que siempre daba la mordida, mamá es de los que se metían la fila, ese tipo de cosas? ¿Hay dinámicas que puedan hacer en familia como para ir modificando estos aspectos? Justo tomando el ejemplo del videojuego que estamos por lanzar, uno de nuestros objetivos no nada más es que los niños puedan aprender estos valores, sino poder generar conversaciones en torno al tema. Entonces, creemos que es fundamental que el tema se hable, que sea claro. Los niños están, más de lo que sabemos, están expuestos a estos actos todos los días. Incluso nosotros que acabamos de hacer unas pruebas piloto de nuestro videojuego con más de 130 niños, los niños ubican perfecto qué es, o sea, con algunos ejemplos, saben qué es la corrupción y saben que esto pasa en sus ámbitos. Entonces, nosotros creemos que tenemos que detonar estas conversaciones en casa para que los niños puedan diferenciar qué es lo que está mal y qué es lo que está bien. Claro, Clarisa, pues muchísimas gracias. Estaba viendo que en la página, Sí. independientemente de poderte inscribir, hay maneras de hacer donaciones, hay maneras de Así ser es. más partícipe. ¿Nos puedes invitar a la página, a las redes sociales, para ser mucho más Sí. incluyentes en este tema? Nuestras redes sociales son @meji con doble X y @Mexico LC, México con doble X es por el siglo XXI. Ahí está en pantalla, de hecho. Exactamente. Ok. Aquí pueden, en Regístrate, incluso en el inicio, pueden ingresar sus datos. Hoy en día somos una red de más de 21,000 personas que han realizado un compromiso personal a no cometer actos de corrupción. Y además de esto que estamos pidiendo, también queremos que se activen. Entonces, este sábado 18 de mayo, como les decía, vamos a estar en más de 90 espacios públicos en todo el país, justo para demostrar que somos millones de mexicanos los que queremos un país libre de corrupción. Pueden asistir con su familia, con sus mascotas, porque lo que queremos es decir, nosotros sin mordidas, ¿no? Quisimos hacer algo simpático relacionando los perros con las mordidas y pues, también para que todo el mundo se pueda involucrar en esto. Y pues vamos a estar ahí, van a poder encontrar en el sitio web todos los parques y las ciudades, son 28 estados y pues todo es voluntariado, todo lo hemos hecho con convocatorias en redes sociales y pues estamos muy emocionados. Qué padre que estén de esta haciendo un activación. cambio. Pues ya somos Muchas 3 personas gracias. más. Sí. Pues yo les en traje esta iniciativa. una estampita
es para el celular. Perfecto. Yo dije, quiero se la doy poner. al policía cuando me pida También, por mordida. supuesto. Así de, no. Es para que se la pongan a su celular y es como decir, yo ya me comprometí. Y Ok. que sea Perfecto. visible y lo puedan ver todos los días. Y Claro, y que su nos ayuden, entorno nos lo refuerces. pueda- Perfecto. Clarisa, ¿verdad? Muchas Buenazo, gracias. No, muchas gracias. Felicidades Gracias. también, Cuenta muchas con que el gracias. Heraldo también va a ser partícipe que en se este tipo sume. de Les vamos actividades, a por dar una supuesto. insignia que estamos dando unas insignias en nuestro sitio que es medio con sentido. O sea, con Perfecto. sentido Muchas gracias. para que se sumen en esta lucha. Ok. Seguro. Cuenta Cuenta con ello.